and its cause. Y sus causas. Especially for the sake of everyone. Especialmente para el bien de todos los seres. And wishing to be free is aspect of wisdom. Desear liberarse es el aspecto de la sabiduría. And for everyone, without leaving a single sentient being behind. For everyone. Para todo el mundo, librarse para todo el mundo sin dejar nadie atrás. And this is compassion. Y esto, el liberarse para todo el mundo sin dejar nadie atrás, es la compasión. For this reason, there's nothing more important and more precious than bodhicitta, that consists of love and compassion and wisdom. Para eso es muy importante la bodhicitta, que está compuesta de la sabiduría y la compasión. If anybody wants to be happy and free, todo el mundo quiere ser feliz y libre. Should learn what is bodhicitta. Pero todo el mundo que quiera ser libre y feliz necesita la bodhicitta. And also, bodhicitta sounds complicated, but in fact it's very simple. La bodhicitta suena complicada, pero de hecho es muy simple. It's just to develop good heart. Es solo desarrollar el buen corazón. Good heart for everyone. Para todos los seres, para todo el mundo. Why? Why everyone? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué para todo el mundo? You can go everywhere throughout inter-existence. There's not a single being who have not important to you. Podemos visitar todos los sitios, todos los seres no podemos encontrar ni a un ser que no haya sido importante para nosotros. Everyone, whether they are humans, they are non-humans, everybody has been very important. Humanos, no humanos, todo el mundo ha sido realmente muy importante para nosotros. If you have the wisdom, you will be able to see why everyone's so important. Si tenemos la sabiduría, podremos ver por qué todos esos seres han sido tan importantes y son tan importantes. And you can go everywhere to find, is there someone who have not been your mother? Puedes ir a todos los lugares y no encontrarás a nadie que no ha sido tu madre. Who carry you in their womb, Que te ha cargado en el vientre. You will never find anyone. Nunca encontraremos a un ser que no haya sido nuestra madre. And there's not a single being who are not connected to us. No hay ni un ser sintiente que no haya estado conectado o que esté conectado con nosotros. That they all have been our mother and we have been their mother. Ellos han sido nuestras madres y nosotros hemos sido sus madres. Not only once. No solo una vez. Countless times. Incontables veces. And we have to realize this is not our first life. Hemos de darnos cuenta que esta no es nuestra primera vida. We literally had countless lives. Literalmente hemos tenido incontables vidas. Simply, we do not see it because of our obscurations. Nosotros no lo podemos ver simplemente por nuestros obscurecimientos mentales. And there are different types of obscurations. Hay diferentes tipos de obscuraciones mentales. One instant of negative thought we have, it creates obscurations, blockages. Un pensamiento negativo ya crea obstáculos, obscurecimientos. And that's we call emotional obscuration. Esto lo llamamos obscurecimiento emocional. And one instant of negative action creates obscurations. Las acciones negativas traen sus obscurecimientos, obstáculos. This is what we call Tibetan Lajijiba, or obscuration gathered from negative actions.
Estos son los que nosotros llamamos in Tibetan, Legitipa o obscuracimientos. Yeah, obscurations, yeah. Yes. When we say legitipa, le means action. Le significa acción. Dripa means obscuration. Dripa significa obscuracimiento. Yeah. Obscuration developed because of negative actions. Yeah. Obscuracimientos, obstáculos, Yeah. obstáculos derivados that's right. de And acciones negativas. Then, when we repeat negative emotions, negative actions, again create another obscurations. Cuando repetimos acciones negativas, pensamientos negativos, se concatena con más obscurecimientos. Which we call pakchakatipa, meaning pakcha means tendencies, addictions, you know, and obscuration. When we repeat again and again, then we becomes like more obscured. Cuando repetimos una y otra vez estos obscurecimientos, se vuelven tendencias habituales y se crea más fuerza en esos obscurecimientos. Then there are fourth obscuration, very subtle, but fourth obscurations. El cuarto obscurecimiento. So far we have three, yeah? And now the fourth one. To repeat, it's emotional. First, we can say action, emotion. And repeat the obscuration, habitual obscurations, yes. Then subtle, this last one is conceptual obscuration, conceptual obscurations, yeah. Y después tenemos los oscurecimientos conceptuales. Yeah. And this is like we have a strong clinging to subject-object action. This is conceptual obscuration. Estos oscurecimientos conceptuales es el clinging, es como el apego, el aferrarse al objeto, sujeto y relación. And also like believing it truly exists. Y creer que verdaderamente existe esos objetos, sujeto, relación. Now this create obscurations that we don't know who everybody is. Y estos obscurecimientos es lo que nos causa que no podamos ver quién es realmente cada ser. So through meditation, through practice, we can eliminate one after another these obscurations. Gracias a la meditación y a la práctica, despacio podemos ir eliminando estos cuatro tipos de obscurecimientos. Then we can el último es el más sutil. We can see all the connections. Y así podemos ver todas las conexiones. And then strong like a wisdom will come, yeah? Y entonces la sabiduría con fuerza podrá aparecer. Yes. More we have wisdom, more we have compassion. Cuanta más sabiduría, más compasión. And then it becomes unconditioned love and compassion. Not like, you know, normally when we have love sometimes it's like we're expecting something in return. This is not pure love. The true love should be unconditioned love. Y entonces podrá aparecer el verdadero amor, que no es condicionado, porque nosotros amamos, pero siempre hay como algún condicionante. Cuando realmente desarrollamos la sabiduría, se desarrolla la verdadera compasión y el verdadero amor, que es incondicional. So the more we cultivate unconditional love, the selfishness will disappear. Cuanto más cultivamos el amor incondicional, el egoísmo más va desapareciendo. And more we try to develop compassion, then this irritation, aggression, there's no place, it will disappear. Y cuanto más cultivamos la compasión, la agresividad y la anger, all that will disappear. Because there's no place, it's not our nature.
Aggression is not our nature. We got irritated and we repeat again and again, then this will come. But when you really have unconditioned compassion, this will fade away. Yeah? Y a través de cultivar la compasión, la irritabilidad, el odio, los enfados desaparecerán porque no son nuestra verdadera naturaleza. En cuanto nosotros vayamos fortaleciendo las otras áreas, naturalmente quedarán disueltos porque no son nuestra naturaleza. Then sometime when we know very little, not complete but little, we think we know, and then this brings some time and some kind of pride. Cuando sabemos un poquito, creemos saber mucho y se desarrolla el orgullo. Yeah. This pride create another obscurations. Y este orgullo se crea otros obscurecimientos. Obscuration or conflicts with the impartiality. Y conflictos crea obstáculos o conflictos con la imparcialidad, con la ecuanimidad. When we develop this love, compassion, impartial to everybody, then arrogance has no place. Pride has no place. Cannot create obscurations. Cuando desarrollamos la verdadera compasión incondicional, el amor incondicional, esta arrogancia, esta falta de imparcialidad no aparece y podemos ser ecuánimes en nuestro amor con love, todos. our compassion become totally impartial. Nuestro amor, nuestra compasión es totalmente imparcial. Then this gives this incredible wisdom, equanimity wisdom. Y entonces se desarrolla la sabiduría de la ecuanimidad. Just giving birth to the equanimity wisdom, naturally ignorance run away. Naturalmente, cuando surge el nacimiento de la sabiduría ecuánime, imparcial, la ignorancia se va corriendo. And then what happens? Ignorance transforms into ultimate primordial wisdom. Y la ignorancia se transforma o renace como la sabiduría primordial. Yeah, and then when this happens, there's no place for jealousy, no place for jealousy. Y entonces no hay lugar para la celosía o la envidia. Then nothing but you can develop naturally such immense joy. Y entonces naturalmente puedes desarrollar y expresar tanta alegría, tanta dicha, tanta felicidad. Then look the discriminating wisdom, when the selfishness go away, discriminating wisdom, seeing the things so clearly. Y entonces puede aparecer la sabiduría discriminatoria. Yeah. Then when that happens, such a strong compassion will manifest. Podemos, con la sabiduría discriminativa, puedes ver todo muy claramente y entonces tal compasión, o sea, es... Yeah. Then there, in place of compassion, there is mirror-like wisdom. Y entonces en la compasión aparece lo que se llama la sabiduría espejo. And so this 5 wisdom is our nature. Our true nature is 5 wisdom. A simple obscuration doesn't allow us to recognize. Estas 5 sabidurías son nuestra verdadera naturaleza, pero debido a los obscurecimientos derivados de estos obstáculos no puede aparecer, no puede expresarse. Good example for this is like the mother who loves their children. Un gran ejemplo es la madre que ama tanto a sus hijos. And mother who loves the child, they can experience unconditional love. La madre puede experimentar amor incondicional. Whether it's human or animal. Sea animal o persona. You can see sometimes many
animals, they can really have this unconditional love. A veces podemos ver estos animales que tienen este amor incondicional. Just recently, I think what happened is one of those who are fighting with bull, you know, bull Yes. and toro, and he had an accident. He fell down, and the bull is with a lot of knife. He was trying to give love to the man who was trying to kill him. Pasó hace poco que en una corrida de toros, un toro que ya había sido lastimado lastimó al corredor, bueno, al torero, y el toro, en lugar de atacarlo, expresó amor hacia el propio torero que lo estaba intentando matar, ¿no? He was crying because he tried to kill the animal, but animal loved him so much, then he was crying, and he doesn't want to do the same thing. Yeah, this is because the love is so powerful. El torero lloraba y lloraba porque se dio cuenta que el toro, a quien él había querido matar, estaba teniendo compasión de él, y después de esto ya no pudo volver a torear. And so, when you talk about Mother Earth, yeah, Mother Earth, Earth is so precious. Earth holds all mankind, all life, also the trees, all the rocks, the rivers, everything. Earth holds. Yeah. Cuando hablamos de Mother Earth, la madre nos sostiene a todo, ¿no? O sea, nos sostiene ahí y a los árboles, a los animales, a las personas, nos da soporte a todos. And therefore, protecting the Mother Earth is protecting everybody. Entonces, proteger a la Madre Tierra es proteger a todo el mundo. On the basis En las bases de unconditional love, de amor incondicional, unconditional compassion, la compasión incondicional, impartial, like a, equanimity wisdom. imparcialidad, la sabiduría ecuánime. Yeah, like in love we have, compassion we have to generate equal to everybody. Nosotros generamos compasión y amor en igualdad para todo el mundo. And that brings incredible peace and wisdom. Y esto trae increíble paz y sabiduría. The primordial wisdom. De Primordial wisdom. Primordial is the origin. Primordial wisdom. Yeah. And then what happens? This joy, which brings joy where there's no jealousy. Y con la naturaleza primordial derivada de esta ecuanimidad surge la dicha pura que donde no cabe la celosía y la envidia. And so, I think it's really urgent for us to contribute something where Mother Earth is really suffering. Nos toca ya nosotros contribuir, puesto que la Madre Tierra está realmente sufriendo. Like mother who have many children is suffering, likewise this earth is suffering. Igual que una madre que tiene muchos hijos sufre, ahora nuestra Madre Tierra también está sufriendo. As we can see, the climate is changing. Como podemos ver, el clima está cambiando. And then we say, most scientists, they say, within 3, 4, 5, maximum maybe 6, 7 decades, definitely there's not enough water. Los científicos ya dicen que en 3, 5, unas décadas no habrá suficiente agua. Not only water, but air, also pure air, so going to be so rare. Y no solo agua, sino tampoco aire. No habrá suficiente aire puro para respirar. And then Earth is quite damaged. It cannot grow things as it can give us, Y entonces la Tierra no podrá hacer crecer
aquello que necesitamos para nosotros también sobrevivir. And then right now, many of the people are so kind of selfish. Ahora mismo hay tantas personas que son, como diríamos, egoístas o egocentristas. And it's not their fault, but this habit is so strong, you know. No es su falta, pero las tendencias habituales son tan fuertes Does not allow them to see very far. que no pueden ver, no les permite ver demasiado lejos. And you know, for example, what's going on for the animals. The animals are suffering. Y esto lo podemos ver con los animales. Los animales están sufriendo. Yes, I was watching some of the research that's done. It's really feel like crying, but crying does not help. It does not going to help us. Podemos ver algunas recercas. Yeah. No, I feel like crying, but that's not going to solve the problem. Y realmente te dan ganas de llorar, pero llorar no soluciona, no es la solución del problema. For example, it is really getting bad, but it's not. It is still we can save this earth. Está bastante mal, pero todavía podemos salvar la tierra. We can also save all beings. We can save them. Podemos salvar todos los seres. And mainly, we have to make awareness. Principalmente debemos despertar la conciencia, la conciencia. Yeah. So I was thinking that if we could try to find a way to bring the awareness to everybody, so that we can really protect the earth and mankind, or animal, everybody. Debemos llevar esta conciencia a más personas para que realmente sean capaces de darse cuenta y poder salvar a tiempo esta tierra. There's already so much research done already. Hay tanta investigación ya hecha. And the only thing we need to make more people become aware. Lo que necesitamos es hacer que más personas sean conscientes de todas estas investigaciones que ya hay. I was doing some research and trying to download many of the things in YouTube. There are many research done. Download them and watch. It takes a lot of time, you know. Each one maybe takes 1 hour and a half, like this. There are so many things. But if we download and watch what's going on, and then we can really see what we can do. Thank you so much. Él ha tomado el tiempo, Rimpoche ha tomado el tiempo de hacer de ver muchos YouTubes y hacer un download, bajar muchos de estos YouTubes, que algunos de ellos duran 1 hora o a veces más, ¿vale? Para poder tener esta recopilación y que la podamos dar a conocer. And if we find a way, everybody know, and we can almost like protect the earth. We can protect the earth. The first part? If we try to become aware, try to do something, yeah. Y si realmente somos conscientes de todo esto, con la información debida podemos salvar a la tierra. Right now, we're cutting down most of the trees. Ahora mismo estamos cortando la mayoría de los árboles to grow a lot of grains so that we can feed all the animals. Ahora mismo estamos cortando muchos bosques para plantar trigo, para plantar grano, para alimentar a tantísimos animales. And then what happens? The gas that they produce, Yes. water that they drink, and which is really killing the earth. Y los gases de estos animales que están con metano y la polución de sus desechos en el agua están realmente matando la tierra y la atmósfera. We can save so much water.
We can save so much water if Podemos there's ahorrar not tanta animals. agua Yeah. si no hubiera animales, si no hubiera tantos animales a los que alimentar con estos campos y con el agua que se tira para regar con los regadíos, realmente podríamos salvar la tierra. We can protect all the virgin forest. Podríamos proteger todos los bosques vírgenes. And there's so much research already done. Y hay tantas investigaciones, tantos documentales y películas ya hechos. Unfortunately, people are busy in many different ways, but we don't have time to be able to watch them, Yes. to make it aware. Desafortunadamente las personas estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de ver todas estas investigaciones que ya hay y tener la información suficiente para dar a conocer. Yes. Many of our teachers are very concerned for the earth. La mayoría de nuestros maestros están muy preocupados, muy atentos con el problema en la tierra. You will not believe. I'm going to tell you a story. I will tell you a story. Ahora os voy a explicar una historia, no os lo vais a creer. Gyabje Tulku Rimpoche is one of my teacher. Tulku Rimpoche es uno de mis maestros. And then, of course, when toward his last days, and then I was helping him. Sí, en sus últimos días yo estaba ayudándole. That Gyabje Rimpoche cannot clean his bum. Que Tulku Rimpoche no podía limpiar su culito. Then, of course, sometimes I do use many papers to clean. Y a veces yo tenía que usar muchos papeles para limpiarle. But he says no. He says, I do not be responsible for the destruction of the tree. Y me dijo, no, yo no voy a ser responsable para la destrucción de estos árboles. The paper, like when I cut, it's just this size, I cannot use more than 2. Me decía que un trocito así bastaba, no podía utilizar más de 2. And of course, when Rimpoche is not diarrhea, it's okay. But when I cannot use more than 3. Y cuando no había diarrea, pues vale, pero cuando era necesario no podía utilizar más de 3. And because he says we are responsible for the earth, that trees can be damaged. This is so subtle, Yes. but they are concerned. And his son Dalai Lama, every evening he go around. Whenever there is one light is not turned up, he turned off by himself. Yes. Y incluso el Dalai, que Tulku Rinpoche estaba, y todos los maestros están realmente muy preocupados y están muy atentos con todas estas pequeñas acciones. Dalai Lama mismo, cuando ve una luz que no está apagada, él mismo va y la apaga. He says he does not want to be destruction of earth because most of the electricity coming from nuclear. This is really destructive, Ninguno de ellos quiere participar en la destrucción de la tierra porque la electricidad mismo viene mayoritariamente de las centrales nucleares y esto we are contributing, turning on the light more than we need is we are contributing for the destruction of earth. Yes. Y contribuir con demasiado gasto eléctrico, con las luces que utilizamos cada día o cualquier otro gasto que sea innecesario, realmente estamos contribuyendo nosotros mismos en la destrucción de la tierra. Because we have no solution, nuclear wastage, where to put them. It cannot disappear, even for 5-6 centuries it cannot. Yes. Porque ¿qué hacemos con los desperdicios nucleares? No hay manera de destruirlos ni de esconderlos. Pueden incluso durar más de 5 o 6 ciclos. Of course we should use, but we have to find new ways. For example, already we can make electricity from wind, from water, and from many different ways. We have to go for this. Por supuesto que necesitamos, pero tenemos que vigilar e intentar empezar a investigar y a utilizar otro tipo de energías, y de eso se trata, de todo lo que es la
electricidad creada con los molinitos de viento, otras energías renovables como la solar, empezar a ir hacia ahí y no en energías que destruyan la tierra. You will laugh if I tell you this. It's another story. Otra historia que os voy a contar que vais a reír. For example, when I take shower, sometimes the boiler is quite far. To get the water to your at your bathroom, it takes time. You will waste at least 15 to 20 liters of water to get the water warm. You get. So I do not make this water loose. I keep in a bucket until it's warm. Yes. Que ahora os vais a reír, pero realmente, por ejemplo, yo cuando me ducho a veces, como el recorrido de las tuberías es largo, a veces tarda un rato en llegar el agua caliente, ¿no? Y la primera agua fría, pues ¿qué hago, no? Se pueden perder ahí 20, 50 litros de agua fácilmente hasta que no llega la caliente. Pues lo que hago es que pongo barreños para poder pues luego regar o la agua. So when it's just right, then I take shower, but I'm standing in another bucket. Entonces, pues yo estoy primero en un barreño y me pongo dentro y esa agua primera pues se queda ahí. Then what I will do, I use this, I just rinse my body, and this water I put in another bucket. Entonces, con la primera agua con la que se ducha, la guarda y la pone en un primer barreño. It's not that dirty. It's just you need to wet, you know. So what I will do, I put soap, and I will reuse this water to clean myself, and I will use very little to clean completely last me. So I have the 2 buckets already. For the first, water to keep right temperature. Yes. Secondly, the water which I use to, and this I keep, and then I still have the water which I rinse. This I use to soak my clothes. Entonces, por ejemplo, el agua, hay 3 barreños. El primero es cuando el agua fría aún está corriendo, esa la guarda. La segunda es la primera ducha, que aún no se ha puesto jabón y no está tan sucia realmente, y la tercera es la del jabón. Entonces utiliza la segunda, por ejemplo, para remojar la ropa cuando se ha de lavar, y sirve para poder remojar. And then this water again you can use to flush the toilet also. Y esta agua mismo también la puedes utilizar para el baño, para el inodoro. But of course, sounds really funny, but it is my intention to save water. Not I can survive, but for future generations. Entonces esto realmente él lo hace, sabe perfectamente que puede sobrevivir, pero lo hace no por él, sino por las generaciones futuras, porque la intención de no gastar tanto agua, no para nosotros, sino para las generaciones futuras, eso es importante. But especially when I was in Delhi, when I was even in Darjeeling, the pollution is so strong. Yes. Hardly can breathe. Yes. This year was terrible. Yeah, really. I hardly can breathe. And then this, I'm not worried, I'm not going to breathe, but I'm worried for future generations. Yeah. Este año cuando fui a Darjeeling y a Delhi, la contaminación era increíble, apenas se podía respirar, y no es que estuviera preocupado por él, porque él puede sobrevivir, pero ¿qué van a hacer? O sea, las generaciones futuras, ¿qué van a hacer? I don't want to be aggressive to anybody. No quiero ser agresivo con nadie. This is not the solution. No es la solución. We have to find a solution that everybody can survive peacefully. Hemos de encontrar las soluciones en las que todo el mundo pueda sobrevivir pacíficamente. For this, I was thinking to bring awareness and to protect the human beings, animals, and earth. Something really very important. Es muy importante que llevemos esta concienciación para salvar a la Madre Tierra, a los animales. And last year,
one lake, one Mount Everest, one lake, because glaciers melt. Glacier, you know? Yeah, but one lake. Lake. Yeah, okay. Lake from the I was thinking lack of no, the glacier is melting. Then the lake is becoming bigger. Then one night, one of these lake open, and then in Nepal, it's Nepal, and then the water goes down, big river, and then many of the village completely run out, and then in the morning, it happened at night. Morning, suddenly you do not find the villages which were there, and then you see this thousands and thousands dead body which wash out because of the the environment problem. And if this happens, then human beings are a problem. Yeah. And it's like a few years ago, every 12 years there's a big massacre of buffaloes. You can see millions of buffalo baby they sacrifice. Last year there are so many children, people all dead, you can see only body, nothing else, because at night so people sleep without dress, so therefore you can see all naked, and they're trying to find where is their children, where is their parents. It's difficult to find, piles of dead bodies. This is because of we are not respecting, and then the glacier melting. Then it's really very, very difficult to believe. How can we make this happen? Empiezo por el final, pero es muy difícil de creer, pero realmente están pasando cosas muy fuertes y probablemente más que van a pasar por este cambio climático. Y explica Rimpoche que en los Himalayas se deshizo un glaciar y se convirtió en lago, y este lago de repente una noche boom, se fue hacia abajo y se llevó todos unos poblados de Nepal que de una noche, o sea, por la noche estaban y por la mañana ya no estaban, y eso con centenares de miles de personas muertas. Y eso es debido al cambio climático. Dice, en México mismo matan, ahora hay una festividad que matan a miles y miles y miles de búfalos, y esa falta de conciencia con la Madre Tierra, con los seres, eso es lo que está llevando a estas consecuencias tan graves de que de repente tengamos eso en Nepal, toda unas poblaciones enteras de un día para otro desaparecidas. So, yeah, I'm really pleased that you all have interest how to protect the future, earth, the plants, and also people. Y aquí pues Rinpoche está muy contento de que estemos reunidos intentando concienciar y trabajar para la Madre Tierra y la concienciación hacia todos los seres para salvarla. And we are trying to do different works in, for example, in Portugal and other places, to replant trees. Están haciendo muchos trabajos en Portugal y en otros sitios para replantar árboles. And also to go to the schools. También para ir a las escuelas. To share the information, what's happening now. Y poder compartir en las escuelas todo lo que está sucediendo en este momento. And also trying to clean the beach. También limpiar las playas. Even the street. También las calles. And this, I think, just making some small awareness. Y esto está creando una pequeña concienciación. So, I think that's comparing to previous decade, this decade is much more aware. En su opinión, esta década, en comparación a la década anterior, es mucho más consciente. Last year, in Darjeeling, I asked for soya milk instead of cow milk. Yeah. They think I'm crazy.
This year or last year? Last year. El año pasado él preguntó por leche de soja y lo miraron como está loco. This year you can find. Y este año puedes encontrar. This means they're more aware. Yes. Yeah. So I think that's great hope. Y esto indica que hay más conciencia y con lo cual hay esperanza. For health reasons and many things, people are trying to become vegan. Y por razones de salud, etcétera, las personas están intentando ser veganas. And he saw the Dalai Lama trying to find a way to educate the children. Y el Dalai Lama está procurando también mostrar cómo educar a los niños. To develop love. Para desarrollar amor. Good heart. Buen corazón. And this is maybe slow, but it's really powerful, you know. Y esto pues es lento, pero es muy poderoso. So therefore, I think we have to find whatever is necessary to solve these problems on this earth. Y bueno, debemos encontrar soluciones para estos problemas para intentar salvar a la Tierra. I will tell you another story. Os voy a contar otra historia. Because I was used to travel from Nepal to Bangladesh, Bangladesh to France, okay? Yo solía viajar de Nepal a Bangladesh y de Bangladesh a Francia. And then those days, the section of the plane is non-smoking, one section is a smoker. Y había dos secciones en el avión, una de fumadores y otra de no fumadores. But it's just curtain. Pero solo era una cortina. If we had traveled like 7-8 hours by plane, after that you're like a drunk, you know, you're really like a drunk. De viajar 7-8 horas, pues realmente estabas como bebido, como borracho de humo. That's about maybe 20-30 years ago. Y esto era hace 20-23 años. Now, look everywhere. Yeah. All plane is non-smoking. All the hospitals non-smoking. And this is hope. Yeah. It's possible. It's possible. I used to make so much prayer. One day, all planes is non-smoking. All trains non-smoking. You cannot believe how much prayer I used to do. And now I think I really want this earth to be free from any problems. Yes. And I think it's possible. Thank you so much. Que en estos momentos todo está cambiando y lo podemos ver con el tema del tabaco, que ahora no se fuma en los hospitales, ni en las oficinas, ni en los aviones, por lo tanto hay esperanza, porque antes esto no pasaba, con lo cual pues hay esperanza, es lento, pero I think I really have hope that it will be good. Y una cosa muy importante que me ha dejado, que él, no os podéis imaginar cuánto ha rezado para esto, para que sucediera, por ejemplo, el tema del tabaco, y como esto, muchos otros temas. And this teacher Shantideva Hay un gran maestro, says Shantideva, que decía, what it meant is by being discouraged, if you give up, you're losing, but you're not gaining. yeah. You are losing, Sí. but you're not gaining anything. Que Shantideva decía, cuando nos sentimos descorazonados, tú pierdes, pero no estás ganando nada. Sign of lost. Esto es señal de pérdida. Giving up is not answer. Darse por perdido, o sea, dejar. Therefore, we need courage. Dejarlo no es We la need respuesta. courage. We need courage. Necesitamos We need coraje, hope. We have hope. esperanza. Never give up. Yes. Necesitamos esperanza y coraje para nunca dejar. For this, you know, trabajar para la we madre have the tierra great o para a los symbol seres. of great compassion of Chandrisik, for some Chandrisik, Avalokacharya. Padmapani is Padmapani means one who holds lotus. It's a Chandrisik, you know.
he would never give up because of his compassion. Padmapani, que es Chenrezig, que es el sostenedor del loto, nunca se dejaría vencer porque es la pura compasión. And then Manjushri, he make the wish and he make the promise, and everyone's free. He doesn't want to be enlightened, want to remain as Bodhisattva in service of others. Manjushri hizo el voto como Bodhisattva de nunca liberarse completamente hasta que todos los seres fueran libres. So therefore, we cannot give up. Entonces no podemos darnos por vencidos. So I'm really very pleased some of you wish to support this for the happiness for others. This is something I cannot put in word how grateful I am. Que queráis trabajar para el bien de todos los seres vivos, no tengo palabras para indicar la gratitud que siento. And also, I'm so grateful that here in Spain that we have now Padmapani, a translation group, to preserve the wisdom and compassion. This is something really precious for me. Y estoy tan contento de que se haya creado Padmapani para preservar la sabiduría y la compasión, y esto es realmente precioso para mí. And we had a meeting recently with Dzongsa Khyentse Rimpoche. Recientemente tuvimos una reunión con Dzongsa Khyentse Rimpoche. Because about 10-15 years ago we had a meeting to translate all the Buddha's teaching into English. Hace unos 10-15 años tuvimos una reunión para traducir todas las enseñanzas de Buda al inglés. And there's more than 100 volumes. Hay más de 100 volumes, volúmenes. Yeah. And with the commentary maybe over 200 volumes. Y con los comentarios quizá más de 200 volúmenes. But thousands of titles. Con miles de títulos. But we had meeting and already we have made about 30 volumes of the draft, of this. It's so good, no? Yes. Y al menos hemos hecho ya 30 volúmenes. ¿Drafts? ¿Qué es? No, not finished, but just first. Vale, draft. Yeah, draft, yeah. No están todos, no están completos, pero al menos la parte borrador está hecha. Then I say that of course we should translate it into English. It's wonderful, but I want all this be translated in all the languages. Yeah. There are more than 300 languages in the world. Y esto a él le gustaría que no fuera traducido solo al inglés, sino a muchas otras lenguas. Hay más de 300 lenguas en este mundo. And yes, there are many interested in other languages. We already have people who want to translate in Russian and like other languages, yeah, other languages. Y ya tienen personas que quieren traducirlo al ruso y a otras muchas lenguas. And then now my other obsession is there are many of the Buddha's word, mostly translated in Tibetan in 8th century, 9th century, translated in Tibetan, but there is also many of these you find in Chinese language. The original. That's the translated from Sanskrit into Chinese language. Chinese. Yes. Oh, wow. Yes, we have translations, and it's so great that in Chinese there are many translations. And Okay? are the same versions. It is the original same. Okay, and but there are some which is in Chinese but not in Tibetan, and some lot in Tibetan but not in Chinese. So I say I really want make a complete in Chinese language and Tibetan language, and this group of people working on this already. And now my obsession is in certain like regions like Thailand, Sri Lanka, and Burma, Laos,
and all this, the original, like Buddha's word, was in Pali language. Yes. Pali language, and they kept in like in Burmese language, and also of course Pali, but in Sri Lanka, in Thailand, mainly three countries. Okay. And a lot of this, maybe about this, we need to translate about 50 to 60 volumes, which is not in Tibetan, Okay. but in Pali. Yes, yes. So now my obsession is to get translated into complete in Tibetan language, but same time to translate in other languages also, so that they will complete, you know, Yes, word Buddha. yes, yes. Entonces, se sabe que las transmisiones originales de Buda se transcribieron en sánscrito porque Buda enseñó en India, y del sánscrito se tradujeron algunas obras al tibetano y algunas obras al chino. Entonces, su obsesión en este momento es poder traducir, ¿vale?, todas las obras que están en chino al tibetano y todas las obras que están al tibetano también al chino, para que así en 2 idiomas esté todo completo. Y no solo eso, sino que otra obsesión que hay es que la lengua original en la que se transmitió también las enseñanzas de Buda era el Pali, que fue el idioma que en ese momento pues estaba en Sri Lanka, en Bali, en Tailandia, y hay ahí unas 50 obras que no están traducidas al tibetano, pero sí en el Pali antiguo, ¿no?, en estas zonas, y su obsesión también es poderlas traducir al tibetano y luego, por supuesto, a muchas otras lenguas. Así, todas las enseñanzas de Buda estarán completas en diferentes idiomas. You know that there are many people who read English, but most Spanish people won't read English. Maybe it's therefore to have in all languages really very, very important. Y hay mucha gente que sabe inglés pero no lee inglés, por eso es tan importante que todas estas obras sean traducidas también al español para que la gente lo pueda leer. So I'm Y a otras muchas really lenguas. proud, I'm so happy that we are working so that there will be more and more teachings translated in Spanish. Y está muy contento y muy Thank you. orgulloso de que muchas de estas obras puedan despacio ser traducidas al español. And we have in Dodon very good collections in Tibetan language. Most of the translations, and I have different like different versions, which is kept in Tibetan language, but different editions. We have quite few editions, which we can compare from one collection to another. We have quite few. We have even books from in the 8th century. Since Guru Rinpoche's time, we have book. Wow. 8th century, we have book, and so therefore, Kangyur Rinpoche, my father, collected so many books, and we have the largest group, larger collection of the Buddha's word and its commentary in Tibetan language. Most complete collections we have in Dordogne, in France right now, which is maybe not all over Europe. The biggest collection we have in Europe is France right now. So I want to preserve this in 2 places. One, which I'll preserve the original ones so every people can see this and that, but other one where everybody can have access. This is one of my main kind of project, to preserve them. Y la mayor colección que hay, su padre, Kangyur Rinpoche, hizo un gran trabajo de recolección de todos los textos antiguos, y tenemos textos del siglo VIII, de la época de Guru Rinpoche, o sea, ¿no? O sea, originales, y casi todos ellos se encuentran en Dordogne. Incluso hay de un mismo libro diferentes versiones, ¿vale? Y a él le gustaría obviamente preservar estas primeras ediciones porque, ¿no?,
que todo el mundo pueda contar con ellas, pero como están muy protegidas, pues poder también hacer versiones que sean disponibles para el uso de todas las personas que puedan requerirlas. So I'm trying to find many solutions. I was planning to make a big library, but so many problems in France, permission to build and this and that. Yes. So right now I'm going to buy something already existing, Yes. and where I store all the books everywhere, put it in one place, and then another place which may be accessible for everybody. And people can come research and all this. Y antes me he olvidado que en Europa es lo más importante a nivel de todos los textos tibetanos antiguos que hay, y en un inicio pues él se pensaba, quería hacer una biblioteca, pero es muy difícil debido a los permisos, etcétera, etcétera, y en este momento pues ha decidido que va a comprar una ya hecha, y ahí pues poder guardar con seguridad pues los libros más antiguos o especiales, y tener una sección donde todo el mundo pueda consultar. So this is like I believe, according to my father, Rimpoche, he says, why he preserved this? He says this is the heritage of mankind, wisdom and treasure, heritage of mankind. Y todo esto, ¿por qué lo quiero preservar? Porque esta es la herencia para la humanidad, es realmente lo preservo para toda la humanidad. He used to say that books which already exist, nobody, it's a result of many research, generation research, which if we lose is such great loss from the humanity. Y algunos de estos libros son libros que recopilan, son transmisiones de muchas y muchas generaciones humanas, y de transmisiones y de investigación que se han llevado a cabo, si se perdieran es una gran pérdida para la humanidad, porque realmente es un trabajo de muchas generaciones. Then we have one question we have a question. Tenemos una pregunta. Why so many books? ¿Por qué tantos libros? Because there's so many people. Porque hay muchas personas. Everyone have different mentality. Y muchas personas con diferentes mentalidades. Therefore, each, of course, one book can liberate everybody, but it does not suit them. That's why Buddha taught, according needs of each individual. Y tenemos tantos libros porque hay diferentes tipos de personas, y cada tipo de persona a veces puede necesitar un tipo de enseñanza que esté en un tipo de libro. Y por eso Buda enseñó de muchos miles de maneras para que pudiera encajar con cada tipo de estos miles de diferentes tipos de personas que hay. And here we should not have this idea Buddhism is a religion. No, not at all. Y de aquí no hemos de sacar que el budismo es una religión, para nada. It is just wisdom. Es solo sabiduría. Common to everyone. Común a todo el mundo. Then after this wisdom, when we try to put into application, y esta sabiduría cuando la ponemos en aplicación, and then if we do some research, y si hacemos un poquito de investigación, that we can find like the becomes science, Buddhist science. Entonces realmente se puede volver una ciencia si la aplicamos y vuelve investigación, de la investigación será ciencia. And then you want to make it more interesting, More interesting, we want to make it more interesting. Y entonces la podremos hacer más interesante. You put like the culture, the music and dance and everything, becomes then more culture. Y entonces la podremos incluir en la cultura, en la danza, y que sea una enseñanza más cultural. Then where you do it, then you want to put your own personal things, then become religion. But originally Buddhism just
nothing but based on science, based on wisdom, therefore it's science. He derivado un poco sin querer la explicación. O sea que en un inicio era enseñanza y se fue volviendo cultural y por eso quizás se le ve como religiosa, pero en un inicio el budismo, las enseñanzas de Buda eran relativas a la sabiduría, nada que ver con una religión. You know, if you check most recent, most learned, like scientists in India, who are specialists in quantum physics, and he discovered, he's really the best in India in scientists and quantum physics, and he discovered. What's the name? And he discovered that Dr. Bera or something, and he discovered the Nagarjuna. The explanation is so clear about quantum physics. Wow. Y explica Rimpoche que en India uno de los físicos cuánticos más importantes descubrió a Nagarjuna y dijo, es increíble cómo, o sea, explica tan bien la física cuántica. And also, we talk about like psychology, psychology. Y hablamos también de psicología, ¿no? And Buddhist is really far advanced in this. Yes. About mind. Y el budismo es realmente tan avanzado a nivel de psicología. And therefore, his son Dalai Lama want to make sure that we do not think Siddhartha or Buddha was just an ordinary person, but he was best scientist. Y Dalai Lama quiere sobre todo que Buda se conozca no como que se le conozca como a un gran científico. Yeah. Buda era un gran científico de la mente. This is trying best in India. Y está haciendo todo lo que puede y más, o sea, está haciendo lo más que puede en India para darlo a conocer así también, como un gran científico. For this, I think to preserve these books, get translated, to know the meaning is so important. It's treasure for the humanity. It's nothing else than that. Yeah. To know about how to work with our own mind. Yes. Y por eso traducir y preservar todos estos libros es tan importante para la humanidad, para realmente poder conocer la sabiduría y nuestra mente y cómo funciona. Yeah, so now I talk too much, but I want to know, can you share something about Padampani? First about Mother Earth and then Padampani. Can you tell me something? Yes, sure. Thank you very much. Thank you. Thank you for your prayers, for your support, Thank you. inspiration. And thank you to guide us now and in the future. No, yeah. I don't think it's a good thing to say guide, but I'm ready to offer any service that I can offer. It's my privilege, it's my honor, Thank you. Yeah. So now can you tell me something now? Then